Aquel día, víspera de la Pascua, regresaba de mi parcela en las afueras de la capital, cuando de improviso me encontré con quienes empujaban 3 reos hacia la colina de la Calavera. Los soldados me obligaron a ayudar con la cruz a uno de ellos, cuyas fuerzas fallaban. Después supe que se llamaba Jesús y era de Nazaret. Al fin pude llegar a mi casa molesto y enojado. No volví a saber más de ese Jesús. Pero a la semana siguiente salieron en Jerusalén con la historia de que ese hombre era un gran profeta. Algunos lo tenían por el Mesías y aseguraban que había resucitado. A pesar de haber visto a Jesús, yo seguiré siendo judío hasta mi muerte. Hoy, en Personajes de la Pasión, Simón de Cirene. El camino a la cruz estaba hecho de sorpresas. Sin duda alguna que era un espectáculo para los ciudadanos de la Jerusalén de ese primer siglo. Y con motivo de la fiesta de Pascua había llegado tanta gente a Jerusalén que aquello tuvo que haber sido, como decimos vulgarmente, un mar de gente que miraba el espectáculo aquella mañana de un condenado y de otros condenados que caminaban hacia el Calvario, conocido como el Gólgota. Y los relatos evangélicos dicen y hacen sobresalir a un individuo llamado Simón de Cirene. Marcos 15:21 nos da los mayores puntos de referencia sobre el hombre que ayudó a Jesús a cargar la cruz. Se dice que era padre de Alejandro y de Rufo. Marcos 15:21 anota elementos de reflexión. Simón de Cirene nos hace sentir el lugar de procedencia de Simón. Y en segundo momento nos hace comprender que Simón de Cirene tiene hijos en los que aparecen Alejandro y Rufo. Esta alusión escueta pero muy simbólica hace considerar a los especialistas que Simón de Cirene se convierte al cristianismo y que sus hijos posteriormente, Alejandro y Rufo, pertenecieron a las primitivas comunidades cristianas después de la ascensión del Señor. El hecho es muy importante. Considerando que el Evangelio de Marcos es llamado un evangelio discipular, Simón de Cirene aparece en el camino del discipulado, porque toma la cruz de Jesús. Esto hace pensar en las sentencias que el Señor había dicho anteriormente: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Un elemento importante para comprender mejor la significancia que tiene este gesto del cireneo, como lo hemos conocido, es que fue obligado a cargar la cruz de Jesús. El discípulo no lo hace obligado. El discípulo aprende del Maestro y voluntariamente lo sigue tomando la propia cruz detrás de él. Mas, sin embargo, en el contexto de Marcos, que ha sido casi obligado a cargar la cruz, porque la razón son las fuerzas que se han debilitado en Jesús, hace de punto de partida de que aquella obligación se convierta en un sentido profundo de solidaridad para con Cristo, que camina extenuado hacia el Calvario, y de fe posterior en Él. Aquel acto convierte a Simón de Cirene en un discípulo que se ha convertido, o en otras palabras, que se hace discípulo porque ha creído en Jesús y creyendo en Él ha cambiado su vida. El acto del cual hablamos era muy popular seguramente en tiempos de los romanos como aquellos opresores del pueblo judío, donde continuamente llevaban al Calvario a muchos delincuentes. Seguramente era popular el gesto de pedirle a la turba que ayudaran al condenado. Hemos visto en los relatos de la Pasión que también habían mujeres que se lamentaban por los condenados, y algunos en la tradición aseguran que hasta una joven llamada Verónica pudo limpiar el rostro ensangrentado del Mesías y calmar la sed por el camino hacia la cruz.
prácticas que serían naturales en una ciudad donde el dolor era también un elemento que tocaba los corazones y la sensibilidad. Muchos podían ayudar al condenado, viéndolo precisamente exhausto. El caso referido por Marcos es totalmente intencional. Quiere hacer ver que las palabras de Jesús se cumplen ahí. Quien quiera ser su discípulo, tome la cruz y que lo siga. Encontramos en Simón de Cirene el camino de un nuevo discípulo que acompaña a Jesús, que va a su lado y le ayuda con el peso del madero. Simón de Cirene ha entrado en la literatura de los evangelios como el hombre que tuvo el privilegio, pero también el mérito de poderse solidarizar y compadecer de Jesús. De ahí que hoy se use mucho la expresión, hay que ser cirineos, aprender a ayudar a cargar la cruz a los que ya no pueden con ella. En el camino hacia el Calvario, Simón de Cirene representa un alivio para Jesús, un momento de depositar en él el peso del madero, aliviarle en el dolor y apresurar su muerte, porque la ayuda está hecha para llegar más cerca y más rápido al lugar de la ejecución. Jesús de Nazaret debe ser llevado a la pena capital. El mérito de esta lectura que hacemos sobre Simón de Cirene está en el ejemplo que deja para toda la historia, la singular actitud de Simón de Cirene a cargar con la cruz para ayudar a Jesús. El Evangelio de Lucas omite que Simón de Cirene tenga hijos. Es la referencia única que se tiene en el Evangelio de Lucas. El gesto y la acción de este hombre de Cirene que debe de ayudar al condenado, llegar al Calvario. No sabemos más sobre la vida de Simón de Cirene. Sin duda que podemos suponer que después se quedó para la crucifixión y no hay referencia de él en el descendimiento o en la sepultura de Jesús. Esto evidencia que Simón de Cirene era un trausente, un hombre que estaba de paso, que iba de un lado al otro de la ciudad, y llama la atención algo que Marcos refiere en 15:21, que él venía del campo. Muchos pueden suponer que él había terminado ya sus horas de trabajo y por lo tanto regresaba a la ciudad. Mas no es posible conciliarlo con la práctica cultural de la época cuando el trabajo terminaba al final del día. No podemos explicar por qué Marcos quiere hacer referencia que Simón de Cirene venía del campo. Lo que sí sabemos es que dentro de las probabilidades, Simón de Cirene representa un personaje histórico en la narración de los evangelios, a los cuales los evangelios mismos aluden con un carácter también simbólico, sobre todo en Marcos, de aprender a ser un discípulo que carga la cruz y sigue a Jesús. Simón de Cirene representa en la literatura de los evangelios un prototipo de discípulo, un prototipo de discipulado. Y como hemos señalado, al no tener mayores referencias de él en la literatura bíblica de los evangelios, Simón de Cirene fue uno que pasó, que se encontró con el acontecimiento y tal vez por compasión o de manera obligada ayudó a que Jesús llegara al Calvario y seguramente, podemos suponer, presenció la crucifixión. Y entre tantos que podía haber presenciado de condenados a cruz, tal vez algo le llamó la atención de Jesús y se quedó escuchando más después de su muerte y resurrección las razones por las cuales Jesús fue condenado. Como hemos señalado, la tradición supone que Cirene y el Simón de Cirene representan en la literatura evangélica a aquellos con sus hijos que se convierten y pertenecerán a la primitiva comunidad cristiana. Simón de Cirene es un personaje de la pasión con un gran carácter positivo,
No podemos vivir la pasión de Jesús de espectadores. También estamos llamados como Simón de Cirene, y es la intención de los evangelios a meternos en la escena del dolor del Hijo de Dios y sentir sentimientos que nos hagan compadecernos de Él hoy en la realidad del mundo. Simón de Cirene es un personaje positivo en medio de la tristeza y el dolor de la condena injusta de Jesús de Nazaret. Uno de los personajes más significativos de las historias de la pasión del Señor Jesús es justamente Simón Cirineo, Simón de Cirene. ¿Qué podemos decir de él? Es que es una cosa un poco complicada, porque es uno de esos personajes que aparece, que efectivamente es relatada su participación cargando, ayudando a cargar la cruz del Señor Jesús, pero luego sencillamente se diluye en la historia. Hay algunos rasgos, hay algunos elementos que son los que queremos compartir, porque es importante también arrojar un poco de luz desde la perspectiva de la rigurosidad histórica sobre la figura de este hombre. Veamos un poco el nombre, comencemos por ahí. Se llama Simón. Es muy común el nombre de Simón en la época del Señor Jesús. Incluso hay un apóstol que se llama Simón. Y entonces, el problema es lo que sigue, Simón de Cirene. Porque el hecho de que sea de Cirene, la zona de la Cirenaica, para que me entiendan, es una zona africana. Queda en lo que hoy en día es Libia. Y en esa época, sencillamente, un africano, igual que en el caso nuestro, se supone es un hombre negro. Pero no lo eran, porque estamos hablando de la provincia del norte de África, la provincia de África, que es provincia romana. Cirene o Cirenaica o la Cirenaica tenía una comunidad también de judíos bastante grande, incluso llegaron a tener, según lo que leemos en el Talmud, leemos en la Mishnah, tenían una sinagoga en Jerusalén, porque hablaban una lengua particular, o alguna de las lenguas, alguna de estas maneras propias de hablar del mundo libio, de lo que hoy en día para nosotros es Libia, y que entonces eran tantos los judíos procedentes de la Cirenaica, procedentes de Cirene, que tenían incluso su propia sinagoga en Jerusalén. Es africano, perfecto. Es de esa región de Cirene, muy bien. ¿De dónde sale Cirene también? Porque hay que partir de varias cositas. Primero, Cirene fue conquistada, la Cirenaica fue conquistada por los griegos, según nos cuenta Heródoto, el padre de la historia. Los griegos llegaron ahí, tomaron posesión, parte de lo que se consideró en un cierto momento la Magna Grecia, la Magna Grecia, es decir, la Grecia extendida, que va a abarcar el sur de Italia, la Sicilia y el norte de África. El control griego propiamente se va a dar ya de manera más firme a partir del año 322 a.C. Del 322 al año 96 a.C., cuando llega Pompeyo, ese territorio permaneció en mano griega. Por lo tanto, la lengua que hablaban era el griego. Y además era una ciudad, o la región de Cirene, la Cirenaica, era una región muy culta. Era una región en la que incluso se había producido más de algún filósofo que aportó algo a la discusión filosófica de la época. A partir del año 96 ya el control es propiamente romano. Y por lo tanto estamos frente a una disyuntiva. Este Simón, que se nos dice que es de Cirene, ¿qué es? Su nombre es judío, pero él es africano. La cosa extraña es que en el Evangelio de Marcos incluso se nos menciona que tiene dos hijos, Alejandro y Rufo. Pero Alejandro y Rufo no son nombres judíos, son nombres griegos. Vamos, no es extraño encontrar, volvemos, en el mundo del Señor Jesús, es muy normal encontrar personas que tienen nombre judío y nombre griego. El autor del primer evangelio escrito se llama Juan, su nombre es Johanan en el mundo hebreo, pero su nombre griego es Marcos, Juan Marcos. El caso de Pablo, que algunos yo no sé por qué dicen que es que a Pablo Dios le cambió el nombre y se llamaba Saulo y le puso Pablo. No, realmente son dos nombres, Saulo, Saúl, del mundo hebreo, y Pablo, del mundo, Paulus, del mundo griego. Es normal en esa época, Flavio, Josefo, Flavio griego, Josefo nombre hebreo. Por lo tanto, no es extraño que este Alejandro y este Rufo
sencillamente tengan un doble nombre. Lo interesante es que Marcos lo señala prácticamente directamente por su nombre. Hay otra teoría. A este hombre que lo obligan a cargar la cruz, cuidado con eso, porque los términos son claros. Él no carga la cruz de voluntad. No es que decide, pobrecito este Jesús que va camino al Calvario, yo le voy a ayudar. No, sino que es forzado a cargarlo. Eso es lo que dicen los verbos y seguramente lo han entendido a partir de lo que ha dicho el Padre Tony. Hay un verbo fuertísimo ahí, exago, que lo obligan a cargar la cruz. Muy bien, ¿qué ocurre con él? Parece ser, las tradiciones apócrifas son increíblemente dispares. Algunos dicen que llegado a la cruz se convierte, reconoce a Jesús como su Señor. Esos son los evangelios apócrifos. Sigo insistiendo, para los que se suman a esta serie recientemente, entiendan que apócrifo significa espúreo, es decir, lo que no es válido, lo que no es canónico, lo que no entra dentro de las normas de la Iglesia. Son este tipo de escritos que se fueron dando, sobre todo a mediados del siglo II, siglo III, siglo IV, incluso hasta el siglo V, que pretendían sencillamente rellenar con la leyenda, con los inventos, con los cuentecitos, espacios que la historia de los evangelios no nos relataban. Algunos otros señalan que aquello que nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando nos cuenta que la comunidad de Antioquía estaba formada por, y cita, ¿quiénes son las personas? Había uno que se llamaba Simón el Negro. Y entonces, alguna tradición sostiene que este Simón Cireneo es ese mismo que se había trasladado a Antioquía, que se había ido hacia el norte, hacia Siria, y que ahí también formó parte de la primera comunidad cristiana. Incluso hay algunos que señalan su martirio directamente en el centro de Turquía, en el centro de lo que hoy en día, de aquel entonces era el Asia Menor o la provincia proconsular de Asia. Insisto, ¿qué podemos decir? Bueno, se trata de un personaje que muy bien representa lo variopinto del mundo judío del tiempo del Señor Jesús. Se trataba de una persona que, aun y cuando alguno de los evangelios señala que venía del campo, no significa necesariamente que era que venía de trabajar del campo, como que si era un jornalero o un trabajador. Muy probablemente se trataba de alguien de fuera de la ciudad, es decir, de un extranjero. Y el hecho de que los evangelios insistan que es de Cirene, también nos hace comprender que la primera comunidad cristiana que nacerá de esta experiencia concreta de lo que es la predicación del Señor Jesús, extiende sus ramas, se ramifica por distintas partes del mundo griego conocido de esa época y del mundo romano de esa época. Incluso cuando leemos la venida del Espíritu Santo en Pentecostés en el libro de los Hechos de los Apóstoles, dentro de la lista que se presenta de los que están ahí como testigos, que miran, que escuchan el ruido y que son partícipes del acontecimiento de Pentecostés, había algunos que eran de la región de Cirene. Porque, insisto, era muy normal en la época del Señor Jesús que una muy buena cantidad de judíos de origen viniesen de ahí, de la zona de Libia, de la zona de Cirene. Hasta ahí lo que la historia nos relata. Hasta ahí lo único que podemos decir directamente sobre Simón de Cirene. Lo demás es meramente legendario. Hay una coincidencia, es posible que sea el mismo Simón el Negro del que nos habla el libro de los Hechos de los Apóstoles, al que encontró Pablo y Bernabé allá en Antioquía. Es probable, no lo sabemos. El hecho de que sus hijos tengan nombre griego y él sea de Libia indica precisamente la universalidad del mensaje cristiano. ¿Hasta dónde llegará el mensaje cristiano? No hay que hacer distinción de personas para nosotros cristianos. Si el mismo Simón, siendo de Cirene, de la Cirenaica, es capaz de cargar la cruz, también nosotros, aunque no somos judíos, también podemos ayudarle al Señor a cargar la cruz. Ojalá no forzados, ojalá no bajo una violencia, no obligados, sino conscientes de que, como dice el mismo San Pablo, contribuimos con nuestros sufrimientos a completar lo que le falta a la cruz de Cristo. Pues en esta semana es un momento para reflexionar, compartir y meditar acerca de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En este programa tenemos una serie de personajes que más de algunos de todos nosotros, de todos ustedes, se van a sentir identificados con algún personaje.
En este personaje que pues trato yo de explicar un poco de Simón de Cirene. Pero ¿por qué Cirene? ¿Por qué Simón? ¿De dónde viene pues la palabra cirineo, verdad? Vamos a hacer un poco de historia, de dónde viene Simón de Cirene o el cirineo, como lo conocemos muchos de nosotros. Se dice que en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Simón de Cirene es la persona que fue obligada, no se le pidió por favor, sino que fue obligada a cargar la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Marcos en el evangelio habla acerca de Simón como el padre de Alejandro y de Rufo. Es muy importante pues mencionar esto porque se trata de que se dice que son pues evangelios o son personas que iban evangelizando pues en aquel tiempo, en aquellos tiempos. Y bueno, Cirene es una comunidad al norte de África y pues se dice también que Simón en ese tiempo, en esa tarde, pues venía trabajando del campo y en eso pues él baja, en ese tiempo se estaba celebrando lo que era la Pascua judía y Simón pues se adelanta un poco a salir de su trabajo pues para hacer los preparativos, todo lo que pues necesitaba esa fiesta de la Pascua de los judíos. Pues en una tarde Simón baja y no sé si a todos nosotros, creo que sí, más de alguna vez nos ha pasado que tenemos una reunión en una hora a las 11, 12 del mediodía y son las 11:55 AM, tenemos 5 minutos para llegar a la reunión, pero somos así nosotros los seres humanos que vemos la aglomeración de personas y por la curiosidad nosotros nos dirigimos a ser parte de esa aglomeración de personas. Lo mismo pasó con Simón de Cirene. Él iba pasando y en eso él vio un sinnúmero de personas que estaban ahí, mujeres, hombres, niños, pues mujeres llorando, ¿verdad? Y puede ser que la curiosidad de Simón lo llevó a llegar a ese lugar, ¿verdad? Y Simón preguntó, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Porque él lo que miraba era 3 personas que estaban directos o que estaban enviadas a crucificarse, pero miraba a una persona en especial, que era nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero por qué especial? Tal vez lo vio porque tenía una corona de espinas y tenía una capa. ¿Qué pasa? En estos tiempos nosotros nos aglomeramos como lo hizo Simón de Cirene, pero él lo hizo por la curiosidad y la misma curiosidad lo llevó a aceptar la misericordia de Dios. A Simón jamás le preguntaron si quería o si deseaba pues cargar la cruz de nuestro Señor. A él le tocaron el hombro y le dijeron, oye tú, ve y ayúdale. Simón dijo, pues no lo conozco, no soy su amigo, no sé quién es él, no quiero, no puedo. Pues el mismo miedo, ¿verdad?, de Simón, pues por todo lo que estaba pasando, imaginamos que le provocó hacer ese tipo de respuesta. Y bueno, a mi percepción, en mi punto de vista, Simón de Cirene tuvo un papel muy fundamental, ya que Jesús estaba cargando la cruz que por todos nosotros, nuestros pecados, Él la estaba cargando. Pero Simón de Cirene cargó la cruz y en otro brazo estaba cargando a nuestro Señor Jesucristo. Tenía un doble de esfuerzo y eso lo llevó pues hasta el Gólgota, que es donde pues fue la crucifixión de nuestro Señor. Es importante también pues hacer mención, ¿verdad?, que tanto Mateo, Lucas y Marcos se refieren a Simón pues en una cronología, tanto Marcos hablando de él como un padre de familia, que lo habíamos hablado anteriormente, que era Alejandro y Rufo. Y de igual manera, pues el día de hoy, cuando estamos en nuestra iglesia jamás nos obliga a hacer algo, jamás. Nuestro grupo de oración tampoco nos obliga a hacer algo. Nuestros medios de comunicación tampoco nos obligan a hacer algo. Pero nosotros, si nos ponemos en los pies o en los zapatos de Simón de Cirene, él venía trabajando del campo. Cuando se viene a trabajar del campo, uno viene con sol, uno viene con mucho polvo, uno viene, incluso puede haber cambios de clima, que puede estar lloviendo, etcétera, etcétera. Simón de Cirene venía de trabajar y aparte de venir a trabajar, lo pusieron a trabajar llevando la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pero él renegó, claro, él renegó por el mismo miedo. Pero nosotros muchas veces cuando nos piden hacer un favor, renegamos
y de qué manera renegamos. O lo hacemos bien o lo hacemos mal. Como consejo podemos hacer, cuando nos pidan hacer algo, hagámoslo bien, tratemos de hacerlo. Y aunque no queramos, igual hagámoslo, porque en el transcurso que estamos haciendo ese favor o que estamos llevando esa carga de otro hermano, pues en ese transcurso nuestro Señor Jesucristo pues se va a manifestar en nuestro corazón y nos va a indicar cuál es la misericordia. Me gustaría también resaltar 4 puntos básicos pues, acerca de Simón de Cirene. El primero es la cruz que nos llevó para nuestro Señor Jesucristo, que fue dirigida al Gólgota. La segunda fue el malhechor que dijo, si tú eres Cristo, el Hijo de Dios, bájate. El malhechor que, pues, muy común en estos días, nosotros nos burlamos de todas esas personas, ¿verdad? O tenemos ese tipo de sentimiento por esas personas y empezamos a juzgar. La tercera parte es el otro malhechor, que aún sin haber conocido de los milagros de Jesús, sin haber conocido de sus obras de misericordia, sin haber conocido pues sus tantos consejos para sus discípulos, ese ladrón o ese malhechor, lo único que le pedía que se acordara de él cuando estuviera en el reino de los cielos. Y la otra parte muy importante pues, es Simón de Cirene, el cuarto punto, que con mucho esfuerzo después de venir a trabajar, pues llevó la cruz de nuestro Señor Jesucristo hacia el Gólgota. Hoy en día tenemos que parar de dejar de juzgar a los hermanos, de que si los vemos caídos, si los vemos en el suelo, no nos quedemos viéndolo y empezar a murmurar si fue bueno, si fue malo él, quién es él o quién no fue él. Hagamos como Simón de Cirene, arrodillémonos con él, levantemos juntos esa cruz. Si nos piden llevar la cruz, una mía, llevémosla 2, como le dice nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces nosotros creemos o hemos pensado, la sociedad nos hace pensar que llevar la cruz es un tipo de sufrimiento, o que mi esposa es mi cruz, que mi trabajo es mi cruz, mi familia es mi cruz. Jamás es eso, jamás, porque nuestro Señor Jesucristo jamás llevó una cruz por sufrimiento, Él la llevó por amor. Y nosotros tenemos que imitar lo que hace nuestro Señor Jesucristo pues, en este tipo de acciones.